Gracias por continuar con nosotros. Es momento al paso a la mesa de análisis de este miércoles y para ello recibo con gusto, como todos los miércoles, Arturo Rosas. Arturo, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús, y buenos días también al auditorio. Christopher Mora, buenos días. Jesús, buenos días. Auditorio, buenos días. Mauricio Zapata, gusto que nos acompañes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues hoy platicar sobre este tema, pues finalmente tomaron protesta, rindieron protesta los nuevos juzgadores, magistrados. Hoy ya están trabajando, inicia una nueva era, como se le ha llamado, dentro del Poder Judicial de Tamaulipas, que encabeza pues Tania Contreras. Dijo que el compromiso pues es para que la justicia se convierta en un verdadero instrumento de dignidad humana, así lo afirmó Tania Contreras al rendir protesta como presidenta de este Poder Judicial. En este marco anunció el nuevo Tribunal de Disciplina que no tolerará impunidad y advirtió que ningún acto de corrupción quedará sin castigo porque quien atente contra la justicia atenta contra el pueblo. Recordó que durante años la justicia en Tamaulipas fue vista como un privilegio de quienes podían pagarla o de quienes tenían vínculos con élites políticas y económicas, y bueno, ese modelo, subrayó, generó desigualdad y debilitó la confianza en las instituciones. También dentro de los anuncios que se hizo el día de ayer fue la creación del primer Observatorio Ciudadano de Justicia en Tamaulipas, un mecanismo de participación y vigilancia para dar seguimiento a las decisiones políticas judiciales. También adelantó que se combatirá el rezago mediante la modernización de procesos, la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de recursos humanos con un enfoque que coloque al ser humano en el centro de cada resolución. En el ámbito laboral dijo que se revisarán las condiciones de retiro, se impulsará un sistema de seguridad social justo para juezas, jueces y trabajadores y garantizó que ningún empleado ganará menos del salario mínimo, pero también nadie podrá percibir un ingreso mayor al del gobernador del estado en estricto apego a lo que mandata la Constitución. Insistió en el mensaje de honestidad, transparencia y austeridad que serán los principales ejes rectores de esta refundación judicial. Arturo, de entrada, pues ¿cuáles serían estos indicadores que para poder medir en el corto y mediano plazo si esta refundación judicial pues está teniendo un efecto real en la vida de los tamaulipecos? Pues en los hechos, yo creo que a partir de ahora, una vez que debe de iniciar la primera sesión de instalación del Pleno del Poder Judicial del Estado y con ello también una serie de trabajos administrativos como el poder ir conformando las áreas administrativas que van a ser una designada ya por el Congreso del Estado, que hoy tomaría protesta la propuesta que hace el Congreso. Debe de asumir también una posición del Poder Ejecutivo y 3 más los magistrados del Pleno van a designar al área administrativa. También deberá instalarse hoy el Tribunal de Disciplina Judicial, sí, y que va a iniciar con esta conformación así el Poder Judicial, esta nueva era del Poder Judicial. Creo que los nombres de quienes y las mujeres quienes están llegando, la gran mayoría trae una carrera judicial, al menos dentro del área de magistrados, trae un trabajo judicial, trae experiencia también, y creo que la parte más álgida o la que debería de tener mayor observación también, sin dejarle de restar importancia a las demás áreas, son las labores que van a hacer los jueces de distrito, los jueces menores, particularmente los jueces de distrito. Creo que ahí es donde está la incertidumbre todavía, o incluso hasta podría decirse riesgos después de las experiencias que hemos conocido en las últimas semanas de algunas magistradas o de algunos jueces de otros estados de la República que han entrado en funciones, sobre todo en el área federal, para ver cómo están operando, cómo están trabajando, y algunos pues nos hemos ido de espaldas, ¿no? Porque a veces el sentido común a ti te puede dar quizás por los años de experiencia a algún compañero o algún otro ciudadano que tenga relación, aunque no sea necesariamente abogado, le puede dar los argumentos para decir, creo que esto no era esa postura, ¿verdad?, de un juez o de un magistrado.
y creo que los focos van a estar sentados ahí. Me parece que ver de entrada qué cambios se van a ir generando va a ser las actitudes también de los nuevos juzgadores. Estos mensajes, estos discursos que ayer escuchamos, tanto del Poder Judicial como del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, nos llama evidentemente a estar en sintonía con un escenario nacional que se está presentando, con este cambio de reformas judiciales, pero también creo que habrá que comprobar si, por ejemplo, en el caso del discurso del diputado Humberto Prieto, que hablaba que hoy la justicia no debe de ser utilizada para una persecución política, ¿sí? Y la magistrada presidenta sobre dejar a un lado los privilegios y entrar con una justicia más ciudadana, con una justicia que baje y también que reconozca a quienes trabajan al interior, pues hombre, es una carga muy pesada en los discursos que conlleva estos mensajes, porque las tentaciones dentro del poder, cuando estás dentro del poder, no dejan de presentarse. A mí me parece que será una muy buena prueba hoy en los nombres y apellidos de de los que son magistrados hoy, para comprobar que realmente quieren hacer una justicia muy diferente a la que aplicaron en el sexenio pasado, donde no solamente desde la Fiscalía General de Justicia con Elvi Barrios se fueron creando expedientes, se inventaron acusaciones, se falsearon declaraciones, se persiguieron a la clase política opositora, y los magistrados que antes estaban también estuvieron incluso impugnando resoluciones, estuvieron atacando fallos del Congreso, estuvieron enfrentándose con el Tribunal Electoral de Tamaulipas para derrocar decisiones que estaban a favor de Morena. En fin, ese es el tema que se vio. Esperamos que hoy no se vea igual, ¿verdad? Muy bien. Christopher, ¿tú cómo ves, cómo medir estos resultados? Yo creo que esta reforma judicial debe tomarse como una renovación moral del Poder Judicial, y es un parteaguas que deben de aprovechar los nuevos jueces y magistrados para demostrar que quieren hacer bien las cosas y regresar quizás a los principios básicos de lo que es la justicia, ¿no? De lo que reclama la justicia, que es que se ajusta y expedita, porque hemos visto cómo se han tardado muchas veces los juicios por causas que no podemos saber con exactitud, pero sí falta que los jueces y magistrados se apliquen más a su trabajo, porque es lo que la gente reclama. Pasan meses y meses en que se te resuelva tu situación, y eso no es lo que quiere la gente. La gente acude a un tribunal, pone una denuncia, una queja, porque se siente agraviada en sus intereses. Entonces yo creo que deben de aplicarse y ser más objetivos en su trabajo. La gente muchas veces, y es un dicho popular y lo sabemos, como sabe cómo es la lentitud o el tortuguismo del Poder Judicial, dicen, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Prefieres arreglarte acá por fuera, ilegalmente, que enfrentar un juicio que sabes que va a ser tardado, costoso e injusto muchas veces. Injusto, ¿por qué? Por lo que platicaba ahorita Arturo. Muchas veces pesan más los intereses particulares del quien imparte la justicia, pesan más los intereses económicos, políticos, porque muchas veces le hacen favores a funcionarios de nivel local, federal o estatal. Entonces, yo creo que es un momento importante. Yo, aparte de que se llame reforma judicial, pues es una reforma moral que debe de comenzar a escribirse no solo en Tamaulipas, sino en todo México. Y la manera de medirlo será como se expresen los ciudadanos. Generalmente vemos gente que está fuera de un juzgado, se queja, o va a un medio de comunicación y dice, yo quiero denunciar a tal juez o a tal magistrado porque me tiene detenido un caso o porque ha favorecido ilegalmente a otra persona. Entonces, mientras esas denuncias, demandas y quejas vayan disminuyendo, veremos si realmente hay un cambio en el Poder Judicial. Mauricio, ¿cómo ves estos mensajes y bueno, cómo medir estos resultados que la gente también pues ya no espera tanto, ¿no? La justicia es la justicia y se debe aplicar con todo rigor, independientemente a quien favorezca o a quien perjudique. Me refiero en el sentido de que
si una sentencia es a favor de tal o cual persona, pues porque la ley así lo establece, pues se debe aplicar. Había mucha corrupción, sí, había muchos intereses, sí, también los hay, pero ahí no se descarta que también los vaya a haber en este Poder Judicial, y ese es el reto que tienen este nuevo Poder Judicial enfrente. Durante su campaña prometieron cero corrupción, cero tolerancia, justicia, imparcialidad, pues eso es lo único que esperamos. No se les pide más de lo que por ley tienen que hacer. No se trata de perjudicar a unos y favorecer a otros, se trata de que se aplique la justicia como debe ser. No se trata de que sea el Poder Judicial una dependencia más del Poder Ejecutivo, que sea, porque si no, entonces le podríamos llamar la Secretaría del Poder, de la Secretaría Judicial, ¿no? Del Estado, y no se trata de eso, ni se trata tampoco de saciar la sed de venganza contra los adversarios del pasado. Si hay acusaciones, si hay denuncias y está comprobado, que se les castigue a los opositores, a los adversarios, a los del pasado, a los del presente o a los del futuro, conforme a la ley, y que haya justicia. Es lo único que se les pide, y que no sean sumisos al Poder Ejecutivo, que no retrocedamos 30 o 40 años atrás, cuando el Poder Judicial era precisamente una dependencia del Poder Ejecutivo, y que poco a poco se había ido cambiando y le habían dado cierta autonomía, cierta pues diferencias, ¿no? entre los tres poderes. Hoy vemos que el poder legislativo sí es una dependencia más del Poder Ejecutivo aquí en Tamaulipas, incluso a nivel nacional. Incluso yo me atrevería a pensar que la Junta de Gobierno del Congreso del Estado es la vocería del Poder Ejecutivo, es el vocero, ¿no? Porque de repente vemos que dicen lo que quisiera decir el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial no puede convertirse en eso, tiene que ser independiente. Van a decir, sí, es que la hoy presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas es muy cercana al gobernador. Bueno, ahí tiene que, su labor principal va a ser no deslindarse, no decir, ya no soy amigo de Américo. Tania puede ser amiga, muy amiga de Américo, pero la presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas no debe ser muy amiga del titular del Poder Ejecutivo. Entonces ahí es donde se debe de notar ese trabajo y que, bueno, pues se cumplen los discursos que dijeron ayer. El diputado Humberto Prieto llamó a que no sea un brazo ejecutor, ¿no? Lo comentaba Arturo, en contra de tal o cual posición. Bueno, es lo que por ley deben de hacer. Hasta parece repetitivo, ¿no? Decirle a alguien, no robarás, no matarás, ¿no? Pues eso es independientemente del tema religioso, pues es por ley, no puedes matar ni puedes robar, porque si no te meten a la cárcel es un ilícito. Igual el Poder Judicial tiene que ser imparcial. Entonces es lo que esperamos, un poder imparcial y sobre todo que tenga autonomía de los dos poderes. Así es. Y bueno, los dos poderes, perdón. Y bueno, Arturo, pues como decía Mauricio, ¿cómo blindar al nuevo Poder Judicial de esos viejos vicios de antaño, el tema de los compadrazgos, del amiguismo, bueno, pues que no se vuelvan a replicar en esta nueva etapa, y que ayer se manifestó mucho, ¿no? Que quedó atrás la corrupción y los malos manejos. Pues sí, los discursos se manejaron así, con ese lenguaje, porque veníamos de ver un Poder Judicial, pues autoritario, y también de mucho amiguismo, y también de un Poder Judicial partidario, ¿verdad? El tema aquí es que quienes hoy llegan deben de considerar a mí me parece que, digo, de entrada, ¿verdad? No es toda la agenda, desde luego, pero mira, Jesús, anteriormente los juzgadores, los magistrados, si hablamos de ese nivel, incluso los magistrados federales, los magistrados de circuito, los jueces federales incluso estaban inalcanzables. Sí. Era imposible poder obtener ya no digamos una entrevista, una conversación
al menos de pasillo, o sea, era imposible estar ahí con ellos para poder conocer algunos aspectos que por las profesiones nos obligaban a hacer. Los mismos litigantes sufrían esto si no era porque estaba alguien de por medio, ¿verdad? Para poder llegar a ellos. Y lo mismo pasaba con los magistrados locales, no eran tampoco la excepción. Hoy yo creo que una de las líneas de la agenda que deberán de tener los magistrados para poder aterrizar tu comentario, tu pregunta, es que estén realmente más abajo ciudadanamente hablando, ¿verdad? Que pueda la ciudadanía tener acceso a ellos y desde luego, sobre todo la explicación en los lenguajes, los tecnicismos, va a ser una parte muy fundamental para que sientan esa cercanía a la gente al momento en que vayan a hablar con ellos, si es que se dan los casos, ¿verdad? O así sea por algún tema jurídico que hoy en día ya no debe de verse de manera sospechosa. Yo creo que si un magistrado que está recibiendo un recurso de impugnación para su estudio puede recibir a las dos partes sin problemas, ¿verdad? Digo, en diferentes momentos, pero tampoco debe de extrañarnos y debe de sorprendernos o entrar en el sospechosismo de qué estará pasando. Yo creo que esas telarañas ahí ya deben de estarse enterrando para verlo de manera más profesional. Al final de cuentas, los argumentos y cómo y qué sustentan, seguramente les va a dar los criterios para irse forjando una nueva, pues los nuevos criterios de los magistrados y yo insistiría en preocuparme más en los jueces de distrito. Christopher, ¿cómo blindar al Poder Judicial para evitar caer en estos viejos vicios? Yo creo que nadie puede blindar al Poder Judicial más que los mismos protagonistas de la aplicación de la ley. Si ellos se manejan con honestidad, con probidad, con honorabilidad y aplican los principios de la justicia, pues es la mejor manera de blindarse. Yo sé y sabemos todos que esas posiciones son muchas veces complicadas, son objetivos en donde llega gente y le ofrece a un juez, a un ministerio público, cierta cantidad de dinero para que favorezca. Cuando no es dinero, les ofrecen posiciones políticas, alguna otra cosa, pero también debemos reconocer que es un problema grave en México, que son amenazados. Entonces, yo creo que cuando alguien se desenvuelve dentro de la sociedad con honestidad y rectitud, así lleguen a tentarte, a ofrecerte dinero, posiciones, bienes, pues tú los puedes rechazar. Y cuando llegan amenazas de muerte, yo creo que cuando tú actúas de buena fe y apegado a la ley, no es tan fácil que alguien con nexos con la delincuencia organizada venga y te diga, va a hacer esto, porque ellos mismos ven que es una persona, un juez que imparte la justicia de manera objetiva. Entonces yo creo que la mejor manera de blindarse son ellos mismos con sus actitudes, con sus acciones, con su desempeño. No hay otra forma. Está la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que eso vendría a ser como un vigilante para que desempeñen bien su labor y bueno, sí, dentro de la misma del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, eso ya esa parte sería como una policía interna, ¿no? Pero ellos solos tienen que blindarse los jueces. Muy bien, pues acompáñenos a la siguiente pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Tu hogar merece lo mejor. En Saler Materiales te ofrecemos calidad, variedad y precios especiales. Tenemos lo que tú necesitas. Visítanos en nuestras sucursales: Modelo, La Interejidal, La Loma y El Mirador. Saler Materiales, construyendo tu felicidad. Todos quieren incrementar sus ventas, pero no todos saben lo que tienen que hacer. En ORT te ayudamos para que aumentes tus ventas con una perfecta generación de ideas y estrategias efectivas de acuerdo a tu negocio. Con inteligencia y la mayor audiencia, te garantizamos resultados. Contigo somos más, te ofrecemos más.
Anúnciate con los líderes de la radio. ORT Ventas 834-318-2424. Seguimos con más de esta mesa de análisis y bueno, buenos días al profe Polo que se reporta, también manda saludos Arturo. Dice, hoy inicia una fecha histórica para nuestro estado por los nuevos integrantes del Poder Judicial y recordarles que no tienen compromiso con nadie más que con el pueblo, de una forma u otra los eligieron y que la justicia sea expedita, honesta y apegada a la ley, que sea porque siempre y que no empiecen con toda la energía y después se apachurren y sacar todo lo pendiente que quedó con mano dura. Suerte y felicitaciones a los nuevos impartidores de justicia. Gracias, profe Polo. Y bueno, Mauricio preguntaba, ¿cómo hacerle para evitar caer en estos viejos vicios? El compadrazgo, el amiguismo. Pues es un hilo muy delgado, es una situación de alguna manera, hay muchos intereses dentro del Poder Judicial, los va a haber, siempre los hubo ayer, los hubo antier, los debe haber ahora y los va a haber mañana. Y ahí es donde se debe ver el temple de quien fue electo. Habría que dejar en claro también eso, porque es un mandato popular. La gente lo quiso. Y no, la gente no votó por un nuevo Poder Judicial en el 2024. Y si hacemos memoria, el bloque oficialista no tenía los votos suficientes para avalar la reforma al Poder Judicial y tuvieron que negociar con 3 senadores del PRI para que se pasaran a otro bloque y al último, pues bueno, lo del el senador Yunes del PAN, que sí hizo un relajo, que sí, que si no, que si el papá, que si el hijo, y a la mera hora, el día que se iba a someter a votación, pues bueno, llegó de última hora nada más a votar por el voto que les hacía falta. Entonces, no digamos que es lo que quería el pueblo. Y si le preguntas realmente al pueblo, no saben, no tienen ni idea de lo que es el Poder Judicial. La narrativa oficial nos dice, sí, cercano al pueblo. La justicia no debe ser cercana o lejana al pueblo, debe ser justicia y punto. Y sobre lo que me preguntabas, Chuy, ¿va a haber intereses? Pues bueno, ahí se va a ver el temple de este nuevo Poder Judicial, si lo saben, si saben sobreponerse a eso, los va a ver, y hay muchísimos. Vamos a ver cómo lo libran, y eso es algo que habría que verse, y podemos hacer un recuento de daños, entre comillas, por decirlo de alguna manera, dentro de un año, a ver cómo les va, cuál es la carga de trabajo y cómo resolvieron algunas situaciones. Que también cabe señalar, hay muchas situaciones que se dan desde la Fiscalía y que llegan mal planteadas a los juzgados, y entonces es donde podríamos ver malas decisiones de los jueces, pero esto es con base a documentos mal planteados que llegan, insisto, ya al Poder Judicial. Se hablaba de llevar un enfoque humanista, Arturo, a cada sentencia. ¿Cómo lograr esto? Pues cuando la carga laboral y pues mucho rezago que tienen ahí también pendientes los jugadores, pues con el tiempo, ¿no? Y también pues las presiones externas que existen en muchos de los casos. Sí, esa es una de las frases de este gobierno y de la misma cuarta transformación, que ha aterrizado para ser efectivamente pues un gobierno más humanista, y son quienes están priorizando la cercanía con la ciudadanía. Pero es eso, a mí me parece que lo real es las perspectivas con las que se van a juzgar. Es decir, los jueces, quienes emiten una sentencia, deben de tener en cuenta que hoy en día emitir un fallo, emitir una sentencia, al momento de hacer la relatoría de esta, tiene que contener esa perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, incluso de los derechos de los niños, si es el caso, ¿verdad? Desde luego, tiene que contemplar eso. Y efectivamente, al momento en que se emita la sentencia, esa parte del humanismo se entiende en automático porque las leyes te lo dan. O sea, no puedes irte más allá de ellas, porque entonces un tribunal local o un tribunal federal te va a tomar la sentencia. Hoy en día
tienes que cuidar incluso al momento de emitir una sentencia las leyes internacionales. Y ahí también están contemplados los derechos humanos y también contempla el humanismo. O sea, no es, ese es un bien, es un buen discurso. Es algo que está, hasta lo puedes manejar bien mediáticamente, no está mal. Sin embargo, los jueces, pues como lo hemos dicho aquí ya en la mesa, pues es acatarse a lo que dice la ley o lo que dicen las leyes y las constituciones, y tienes que cuidar eso. Y efectivamente tú no vas a tener por qué tomar un sentimiento al momento de emitir una sentencia cuando las leyes te están dando los argumentos para poder efectuarlo. ¿Cómo involucrar este tema del humanismo, Christopher, en cada sentencia? Yo lo veo muy difícil. Sabemos todos que esa palabra humanismo es el eslogan de la Cuarta Transformación, pero hay áreas en la sociedad en que no se puede aplicar. La ley, como dice la frase en latín, la ley es dura, pero es la ley. Entonces la ley no puede tener humanismo, sino humanismo se aplica conforme los criterios que ya están establecidos en la Constitución. Lo único que sí puede haber un sentido de humanismo es en el trato que se le da a quien reclama y solicita justicia. Porque sabemos que a veces los burócratas, los gentes de las oficinas tienen un trato muy déspota hacia una persona que está exigiendo un derecho o un servicio. Y esta es la única manera en que se pudiera aplicar el humanismo, tratar con respeto y humanismo a quien solicita un servicio. Pero en la aplicación de la ley no se puede. La ley es dura, pero la ley es muy clara y muy concreta. Mauricio. Me voy con lo que dijo Christopher. La justicia es la justicia, la ley es la ley. El Poder Judicial se debe a la Constitución, no se debe al pueblo como tal, o sea, a las personas, sino a la Constitución, y ellos tienen que trabajar y referir su trabajo, sus sentencias, con base en lo que dicen las leyes, en lo que dice la Constitución. ¿Y tu resumen en 5 palabras? Poder Judicial, a ver si cumplen. Bueno, o sea, habrá que ver también cuánto tiempo se les da, ¿no? Para esperar resultados. Pues bueno, yo digo que bueno, en un año podemos hacer un recuento, en un año, dentro de un mes, de 2 meses, no, a un año vamos a ver. Así es, bueno, pues agradecerles como siempre que hayan estado con nosotros. Arturo Rosas, gracias. Un gusto saludarlos a todos y un saludo también al profesor Polo. Christopher Mora, gracias por acompañarnos. Gracias, buen día para todos. Mauricio Zapata, como siempre, gracias. Gracias, hasta el próximo miércoles. A nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas de Lavallano, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con X.